Muy buenos días a todos. Aquí estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tenemos el gusto de trabajar con ustedes y aquí estamos en la mesa. Félix, Manuel, quien les habla José, y en los controles nos ayuda siempre Roberto Molina. Nosotros estamos desarrollando un curso que se llama Método de Vida y ahora nos correspondería profundizar en una enseñanza que se llama la vida organizada. Este es un tema muy importante para todos los seres humanos porque todos tenemos una vida que organizar y siempre hay un poquito más para hacer. Así que tiene muchos matices este tema y vamos a tratar de ir profundizando, ir analizando algunos de ellos para que nos sirva para nuestra vida. Aquí va el tema, la vida organizada. Cuando nosotros hablamos de la vida organizada, de alguna manera estamos hablando de una metodización, podríamos decir, porque todos, quien más, quien menos, tiene un método para desarrollar durante el día, aunque las circunstancias, las condiciones de vida hacen que eso se altere y muchas veces nos causan contratiempo. Y el contratiempo es justamente porque altera la secuencia que nosotros tenemos para desarrollar nuestras actividades en el día. Ahora bien, en CAF hay un método y de alguna manera hay una organización en la vida de los que formamos parte de ello, y lo que vamos a leer de alguna manera en principio es cuáles son los consejos que surgen de CAF para tener una vida ordenada. Y nos dice: sea su primer acto al despertar una franca elevación del pensamiento a lo trascendente, sea lo divino, sea Dios, sea el universo, la Divina Madre, lo que sea. Y procuren luego distribuir su tiempo de tal modo que puedan dedicarse ampliamente al desenvolvimiento de la vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros tendríamos que estar rezando a partir de ese momento? No, sino a través del cumplimiento responsable de las obligaciones diarias y de las prácticas recomendadas en el método de CAF. Si vamos a hablar en términos generales, esto significa hacer un baño matinal, ¿no es cierto?, organizar las tareas del día, dedicar un tiempo al trabajo intelectual, dedicar un tiempo al trabajo manual, dedicar un tiempo a la oración, y esto puede estar muy relacionado con la meditación. Como ustedes verán, es una cosa bastante sencilla de hacer. Y si uno lo hace en las primeras horas del día, tomándose unos minutos antes de lo que uno usa para levantarse rápidamente y salir a las disparadas, tiene tiempo para cumplirlo. Sí, cada uno tendrá su ritmo, su forma de vida, su método de vida. Y bueno, hay que adaptar todo lo que uno tiene para perfeccionar eso que nosotros tenemos en la vida, que es esta forma de vivir. ¿Por qué? Porque quizás tenemos mucho potencial dentro, potencial de trabajo, potencial de ideas, potencial de comprensión a los demás, muchísimas cosas que podemos expandir y así poder desarrollar al ser humano a través de nuestro minúsculo trabajo, nuestro minúsculo aporte, quizás nuestro granito de arena de cada día. Yo sé que hay muchas personas que quizás no se afirman a un método así rígido de vida, levantarse a tal hora todos los días, desayunar a tal hora, ir al trabajo a tal hora, hacer tal actividad en una hora determinada y cosas así. Bueno, no importa, cada uno va a adaptar el método según su característica, según su capacidad. Pero cuando vemos que en la naturaleza el orden de las cosas está como establecido, quizás hay una precisión que no es nuestra precisión humana, sino una precisión sobrenatural o cósmica o natural, vemos que ese orden, ese ritmo, está marcando
un pulso diario, un pulso constante en todas las cosas. Entonces me parece que cuando uno hace un método y empieza un ritmo, empieza un compás, empieza un pulso en su vida, es como que armoniza un poco con todo ese universo que nos circunda. Entonces, cuando hay una armonización, hay una consonancia con ese universo, bueno, las cosas es como que van mejor o que uno se siente mejor y que el mismo ritmo del universo lo ayuda a uno a seguir adelante, porque está en consonancia. Sí, creo que para llegar precisamente a esa consonancia se respeta de que, digamos, el método es individual y exterior. Esto quiere decir que si bien hay prescripciones o hay indicaciones o hay una guía, en general, después es responsabilidad, podríamos decir, de cada uno adaptar eso a las propias necesidades. Como muy bien se decía recién, según el ambiente, uno puede tener la posibilidad de levantarse todos los días a la misma hora, desayunar a la misma hora, tener todo el día acotado. Pero ¿qué sucede cuando la misma persona que vive en un ambiente así tiene que viajar, ir a otro lado, compartir con otras personas? ¿Se acabó? ¿Se acabó el método o uno lo adapta? Entonces no va a desayunar a la misma hora, no se va a levantar a la misma hora de siempre, no va a comer las mismas cosas de siempre. ¿Y eso lo saca de la vida espiritual? De ninguna manera, siempre y cuando la intención de uno sea tomar todo lo que la vida nos ofrece para desenvolvernos. Entonces, la capacidad que nos brinda el método individual es precisamente ir incorporando en nuestra vida aquellos elementos que necesitamos, que para uno son necesarios, imprescindibles, para ampliar nuestra conciencia o para buscar lo divino, para buscar la libertad interior. De eso se trata. Entonces no es que hay una única forma y lo que está pautado es para todo el mundo igual, porque sería inaplicable. Inaplicable sobre todo en una sociedad, en una vida como la actual, que tiene sus trajines, sus corridas, sus cosas raras. Uno está trabajando lo más tranquilo, cumpliendo con su tarea, va siguiendo el curso, los acontecimientos como debería ser, y recibe una noticia de un fallecimiento que a uno lo altera todo. ¿Y se terminó entonces la organización del día? No. Hay que adaptarse a las circunstancias y acompañar de la mejor manera posible desde donde uno está a las almas que han fallecido, a la familia de las personas que han fallecido y seguir con nuestras tareas. Pero nuestro enfoque del día cambió. Sí. Bien, lo genuino que nos acontece a nosotros, así como decía Félix, cada día, en la mayoría de las veces es el resultado que llamaríamos sinérgico de las causas provocadas por nuestras acciones. No existe la casualidad. En realidad, lo que existe es el resultado de nuestras acciones, conscientes o inconscientes, pensamientos y sentimientos, de los cuales muchas veces nos causan dolor o nos causan alegría. La sinergia, entonces, es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. En general, cuando hacemos nuestras actividades cotidianas, como lo hacemos según un orden establecido, ya sea mirar televisión, limpiar la casa, ir al trabajo, tomar un tren, ir al médico, etcétera, 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 y aceptamos en la mayoría de los casos lo que está establecido por nuestros hábitos y nuestras culturas. Pero de ahí hay mucho todavía por comentar, pero lo dejo ahí por ahora. Sí, es muy importante eso de la vida organizada. A mí me parece que también en algunas cosas hay que pensar que la organización no solamente es la personal, la de uno solo, sino que uno
necesita de otra persona o de un grupo que lo acompañe para hacer algunas cosas. Ha pasado, y muchos tenemos alguna experiencia, que cuando nos proponemos hacer un ejercicio a determinada hora porque nos hace bien, porque nos ha indicado el médico, porque nos tenemos que rehabilitar en alguna cosa, empezamos quizás una rutina y al poco tiempo la abandonamos. Pero cuando uno comparte ese horario, esa actividad con otras personas, una, dos o más personas, la rutina se suele hacer mucho más llevadera. Es como que uno va más comprometido a hacer algo y a realizar la actividad que se ha propuesto. Eso cuando uno tiene que hacerlo en su casa. Algunas personas a veces van al gimnasio, van a un instituto, a alguna actividad, y eso hace que uno cumpla esa rutina. Por eso se necesita no solamente la voluntad de uno, sino se necesita la organización y quizás como grupo para que uno reciba la ayuda de los demás. Entonces, aquello que parecía tan difícil hacerlo solo, a veces cuando es un grupo el que tiene la actividad, es más fácil caminar hacia allí y cumplir lo que uno se ha propuesto. Sí, por ejemplo, la vez pasada alguien comentaba que cuando comenzó a ir a yoga, a su clase de yoga, veía como con toda tranquilidad y flexibilidad la profesora hacía los movimientos y le iba enseñando las posturas, y esta persona estaba como atada, endurecida, decía, pero esta mujer viene de otro planeta, se decía. Es decir, en ese momento le parecía imposible poder llevar a cabo las prácticas a que, digamos, se quería adherir. Después, con el entrenamiento, siguiendo la guía que daba la profesora, viendo cómo lo hacía, le empezó a resultar menos difícil y después lo hizo más fácil. Creo que también esa es una de las ventajas que nos puede llevar, formar parte de un grupo, formar parte de personas que tienen los mismos intereses, los mismos ideales. Bien se dice que cuando uno busca algo distinto, quiere, mejorar su vida, también tiene que ver el ambiente, ver con qué persona se rodea, ver cómo hace, porque todo influye. Sobre todo al comienzo, todo nos influye. Cuando la persona ya tiene más práctica, más libertad interior y demás, podrán ser que el ambiente no sea el mejor, pero de todas maneras va a sacar de ese ambiente lo mejor para hacer lo que tiene que hacer y desenvolverse. Entonces, todo nos exige un principio de esfuerzo, de trabajo, y respetando eso se va entrando en un ritmo, respetando eso se va entrando en otra órbita, se va incorporando, pero hace falta un seguimiento de uno mismo interior, de la práctica, que esa práctica nos va a ir abriendo puertas, nada se da solo. A veces sucede que nosotros no nos relacionamos bien con la rutina o con el método, así podríamos decirlo. Y a veces nos oponemos al orden que a veces nos establece la vida misma o la rutina que yo tengo en mi vida. Entonces, eso desajusta, mi relación con la organización de mi propia vida. Rompo la rutina. Y muchas veces me erijo, a veces, en juez de aquellos que no se ciñen estrictamente a lo que está establecido. Y me olvido de cuántas veces yo he roto la rutina simplemente por capricho o porque no tengo ganas. Entonces hay que estar atento a ver cómo es mi actitud frente a las circunstancias de la vida, cómo las asumo o las acepto. Ahora, todos en realidad necesitamos de un método para que de una manera u otra podamos llevar
hacer de lo cotidiano algo agradable y mejorable, si así pudiéramos decirlo. Un método de vida no es una imposición rígida, sino más bien un ordenamiento del tiempo y del espacio en los que desarrollamos nuestra actividad. No lo tenemos que tomar entonces como una cárcel. Tomémoslo como un elemento para liberarnos. Claro, así es. Aquí a mí me gustaría también hacer referencia, y relacionado con lo que se dice, al título de esta enseñanza, de este apunte, que dice la vida organizada. Y hay una parte que a mí me sorprendió mucho, me atrae mucho, me gusta mucho, porque dice así: el ritmo en nuestra existencia es un atributo de la armonía que resulta del ordenamiento integral de nuestra vida. Y cita unas palabras de un violinista, un famoso violinista que fue en el siglo pasado, en el siglo XX, que es reconocido a lo largo de todo el mundo, Yehudi Menuhin, un músico, un violinista inglés, nacionalizado estadounidense, de ascendencia judía. Y él dijo así, cito las palabras, dijo que la música hace orden del caos, porque el ritmo impone unanimidad a lo divergente. La melodía impone continuidad a lo inconexo y la armonía impone compatibilidad a lo incongruente. Si bien estaba eso pensado en la música, dirigido a la parte musical y al trabajo incluso tanto de la música en sí como de la composición como de la ejecución, podemos transportar esa idea a lo que es nuestra vida. Hacer el orden en el caos, con el ritmo. Hacer que la melodía de nuestra vida imponga continuidad a lo inconexo y que la armonía de nuestro comportamiento con las cosas imponga compatibilidad a lo incongruente. Bueno, hay para pensar mucho en esto y me parece que hay que aplicarlo y ver los resultados, la correspondencia que hay entre la música y nuestra vida. Y se me viene una frase muy citada por nosotros muchas veces, y es que vivir es un arte. Justamente la música es un arte y lo que nos transmite Yehudi Menuhin es, me parece, muy profundo. Y al tratar o al buscar de aplicarlo en la propia vida, parece realmente una orientación espiritual de largo alcance. Ninguna de esas cosas que se mencionan se pueden conseguir, a mí me parece, de un día para el otro, sino que justamente el ritmo viene porque hay una continuidad, hay una forma de hacer las cosas, un modo, un tiempo que se va respetando a lo largo del tiempo, precisamente de los días, de las semanas, del año. Entonces tenemos un día, en el día tenemos ciertas actividades y que se van repitiendo, y así pasa con la semana y con el mes y con el año, y todo eso establece un ritmo. Todo eso es aprovechable para usarlo en nuestro desenvolvimiento. Dentro entonces de lo que nosotros conocemos como método, justamente está esos ciclos a lo largo del año. Bueno, paramos ahí porque sería muy largo de describir. Sí, ¿hay algo más? Sí, claro, hay muchísimo más, pero voy a hacer cortito. Nosotros al hablar de la vida organizada estamos hablando un poco de nuestro hacer y nuestra relación con el hacer, pero también entra a jugar dentro de este campo lo material.
Por ejemplo, el orden de las cosas, dentro del cual están en los ambientes en que nos desenvolvemos, tanto en la casa como el trabajo. A nadie se le ocurre, por ejemplo, guardar las ollas en el dormitorio o la toalla en el estar, ¿no es cierto? Es decir, cada cosa tiene que ser su lugar. Y entonces tendríamos que hacer honor al dicho: cada cosa en su lugar y cada lugar y un lugar para cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando las cosas están en su lugar, y a ustedes le habrán ocurrido que entran en un ambiente y lo sienten cálido y acogedor, y no necesariamente es un ambiente rico o de cosas caras, sino simplemente que hay armonía, hay buen gusto, y sobre todo está el espíritu de la persona, porque donde nosotros vivimos ponemos nuestro espíritu, y ese espíritu es percibido por quien lo viene de afuera y dice: qué agradable es este lugar. Y de alguna manera incide la estética, pero de otra manera incide el espíritu del que lo habita. Cuando vivimos con orden, ese orden, es decir, se refleja en todas las cosas y en quienes los perciben también. Sí, claro. Y bueno, podemos dar un poco vuelta a la moneda. ¿Qué pasa con el desorden? Y el desorden, bueno, nos lleva a la dispersión, nos lleva a perder energía, a muchas cosas. Y acá hay que recordar algunas palabras atribuidas a ese filósofo chino, 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, y ya dijo algo así respecto a esto. Y dijo así: aquel que tiene presente los peligros del desorden, mantiene un estado de orden. Una filosofía que tiene 2500 años y que es vigente totalmente hoy. Quiere decir que en aquella época tan lejana ya era necesario o habían percibido los beneficios del orden. Bueno, el otro día estuvimos en un taller muy moderno en Córdoba, ¿no es cierto? Y había un cartel que decía: mantener el orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso nos evita accidentes. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. Así es, sí. Aparte es importante que cuando uno tiene una cosa en la mano, pone los lentes en un estante, se va para otro lado, dejó el celular acá, pierde tiempo después en buscar las cosas porque no sabe dónde las dejó. En cambio, si un lugar para cada cosa, cada lugar está destinado a ser ordenado, se ahorra energía. Cuando se vive con otras personas, con mucha más razón. Sí. Porque si uno usa algo y lo deja en cualquier parte, cuando otro lo necesita, no sabe dónde buscarlo. Y esa es nuestra experiencia de comunidad. Le decimos por experiencia de vida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos a la música y retornamos enseguida.
La composición escuchada tiene el título de El Gordo Triste y es una milonga con letra escrita por Horacio Ferrer y música de Astor Piazzolla. Esta composición fue un homenaje al gordo pichuco, Aníbal Troilo. Por eso el título dice El Gordo Triste. A Aníbal Troilo se le llamaba el bandoneón mayor de Buenos Aires y murió en mayo de 1975 a causa de un derrame cerebral. En 2005, el Congreso de la Nación Argentina declaró el día 11 de julio, el natalicio de Pichuco, como el Día Nacional del Bandoneón. Esta composición, El Gordo Triste, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, fue arreglada e interpretada en guitarra por el guitarrista nacido en La Plata, Roberto Ausel. Estamos transmitiendo por FM Radio Flash desde Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina. Para escuchar el programa en vivo, comparta la siguiente dirección: fm-flash.com. Para escuchar el programa en diferido, diríjase a YouTube en la web y coloque en el buscador CAF Caminemos Juntos. Allí puede elegir el programa que desee escuchar. El sitio web de CAF, del Camino Espiritual, es www.caf.org. Les agradecemos. Quieran enviar sus comentarios, opiniones o sugerencias al email infocaf@gmail.com. Muchas gracias. Y continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hoy tenemos una conexión, una videollamada aquí para la entrevista, y en pantalla tenemos a Marcela Trevisanut. Está en Rosario y nos ha interesado mucho porque es especialista, digamos, en el yoga de la voz, sonoterapeuta y muchas cosas más. Así que ahí vamos a ir conversando un poquito y nos va a ir explicando y expandiendo un poco este tema que nos parece tan interesante. Buenos días, Marcela, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien. Antes que nada, gracias por la invitación y por el espacio. No, gracias a usted. Gracias a usted. ¿Qué es la base? ¿Cuál es la base del yoga de la voz o la sonoterapéutica? La base del yoga de la voz o de la sonoterapia es el sonido. El sonido como herramienta que nos permite conocernos, que nos permite comunicarnos, que nos permite expresarnos. Y cada vez que nos comunicamos, que expresamos, que aprendemos más de nosotros mismos, estamos de alguna manera creando una unidad y una relación con todo lo que es, con el infinito. Entonces, lo que pretende el yoga de la voz, la práctica del yoga de la voz, es esa unión con el todo a través del sonido. ¿Ese sonido, Marcela, es solamente el canto o es la voz en sí? Uno habla y no está cantando. Sí, puede ser la voz hablada, la voz cantada. También utilizamos instrumentos musicales. En lo que es la sonoterapia o el yoga de la voz, también podemos acompañarnos de instrumentos. Siempre, consideramos que el principal instrumento es la voz, ¿no? Nuestra voz es un instrumento valiosísimo y es algo que todos tenemos. Claro. Sí. Antes de seguir, me gustaría, ¿cómo se despertó en usted el interés por este tipo de actividad? Usted dijo, yo siempre canté, me gusta cantar y soy cantora. Bueno, creo que por ahí viene la cosa, pero me gustaría saber cómo surgió todo eso. Bien, voy a tratar de ser resumida. Sí. Siempre canté de chiquita, aprendí a tocar la guitarra. Después de muchos años mi guitarra estuvo guardada.
podría decir que casi 20 años. Tuve mi familia, mis hijos, y fueron años que no canté. Y después algo me llevó, o sea, la manera en la que estaba viviendo, que era una forma muy, muy agitada, muy apresurada, muy estresada quizás, hizo que empezara a buscar algo para cambiar ese modo de vida. Y bueno, una amiga un día me llevó a un baño de sonidos, y cuando yo salí de ese baño de sonidos, en el cual suenan gong, cuencos, muchos instrumentos, y uno descansa, yo dije, yo quiero hacer esto. Y bueno, ahí empecé mi primera formación en sonido, que incluía la voz, pero sobre todo era una formación en cuencos tibetanos y otros instrumentos, ¿sí? Y después, bueno, eso empezó a ir llevándome y a ir buscando otras cosas que tuvieran más relación con la voz, que hasta el momento yo lo negaba, porque me decían, ¿podés cantar? Y yo decía, no, porque el canto... Y bueno, y después se fue desplegando el canto, la escritura, se empezó a abrir todo un paraíso, podría decir yo, de sonidos. Ahora, Marcela, cuando todos esos años sin tocar la guitarra, sin música, ¿usted lo sintió también como un vacío o es que fue creciendo una necesidad hasta llegar a esto? No, creo que esos años me fueron llevando otras cosas, ¿no? El trabajo, mis hijos, la familia, y si tengo que decir por qué la guitarra quedó a un lado, no sé. No sabría decirlo realmente. Solo sé que hubo un momento de mi vida, ya casi llegando a los 40 años, que algo se despertó en mí y me llevó de nuevo a conectarme con eso que yo siento que es mi esencia, que el sonido, que la voz es mi manera de decir, de poder expresarme. Cuando una persona llega, por ejemplo, a querer hacer un trabajo con la voz y la contacta, ¿cómo empieza ese trabajo? ¿Cómo empieza a desarrollarse el método? Bien. Vamos despacito, ¿no? Vamos haciendo una exploración de la voz, porque todas las personas que llegan dicen, no, yo no canto, mi voz no me gusta escucharme, eso es como algo muy común, ¿no? El que no nos guste, el que no cantamos, y si cantamos, cantamos acompañados con otro. Entonces, bueno, vamos haciéndolo de a poquito, conociendo nuestro instrumento, conociendo nuestro cuerpo también, porque es nuestro cuerpo un instrumento. Entonces, en una sesión o en las clases, siempre incluimos el movimiento para despertar el cuerpo, la respiración, y después vamos incorporando el sonido, muy lento. Quizás empezamos a sonar primero con una vocal o con una M, para ir sintiendo la vibración en el cuerpo, ir de a poquito ahí desplegando. Es como empezar a caminar, pero con la voz. Sí. Y en cuanto a las edades de la gente que se acerca, es indistinto. Sí, han venido chicos, adolescentes, acompañados con sus papás. Esto me pasó últimamente, que es re lindo. Y también gente de todas las edades, o sea, no hay distinción en eso. Siempre el espacio también está abierto para quien quiera acercarse. Sí. La pregunta que ya le había hecho antes, digamos, las personas que se acercan a usted se acercan porque tienen un problema, un conflicto con su voz, ¿no es cierto? O hay problemas de carácter físico o psíquico y buscan a través de esto, digamos, una mejoría. ¿En qué condiciones se acercan? Sí, también son muy diversas. Hay gente que se acerca porque necesita encontrar un estado de calma, un lugar en donde encuentra un espacio de relajación, de tranquilidad. Hay personas que vienen por temas físicos, hay personas que vienen porque necesitan soltar su voz, su expresión. Entonces, como yo les decía antes, la idea no es trabajar lo que la persona piensa que es un problema, ¿no? Sino trabajar de una manera integral, trabajar el ser, ¿no? Trabajar el espíritu de cada uno de nosotros.
Y a partir de ese trabajo se van solucionando esos supuestos problemas, ya sean físicos, emocionales, se va liberando la voz, la expresión, las personas se van animando a. Y el trabajito es muy sutil, es como medio escondidito a veces, ¿no? Claro. Pero esos cambios se van produciendo gradualmente. Hay algo que tenemos que darnos, y más en estos momentos, que es tiempo, porque queremos las cosas ya. Pensamos que vamos a venir una clase, 2 clases, 3 clases, y ya va a estar. Por ahí sí, por ahí está, puede pasar, pero si no está, tenemos que saber que tenemos que darle tiempo a que eso suceda, Claro. ¿no? A seguir trabajando nosotros, a seguir escuchándonos, que los cambios van a ir produciéndose. Y en ese caso, Marcela, los alumnos, digamos, en promedio, ¿cuánto tiempo pueden estar así en una clase? ¿O eso es siempre un camino por recorrer y no tiene fin? Y creo que eso es de cada uno. Tengo personas que a lo mejor vienen, no sé, un par de clases y después no vienen más. Personas que vienen algunos meses y después por una u otra cosa dejan de venir. Y tengo personas que hace meses, ahora que desde principio de año estamos manteniendo un grupito en el cual hay una persona que hace casi 2 años y medio que toma clases conmigo y no ha dejado. Entonces, eso es subjetivo también, ¿no? Creo que va haciendo cómo la persona se va sintiendo y va viendo esa evolución o lo bien que le hace. Claro. Siempre hay cosas que aprender, sí, aunque sí, ya las hayamos... Claro. Creamos que ya las aprendimos. Claro. Siempre aprendemos cosas nuevas. Es como ir al gimnasio, quizás. Uno no es que uno termina de ir, sino que puede hacerlo toda la vida. Exactamente. Nuestra voz es algo que usamos por el mero hecho que lo usamos, ¿no? Porque tenemos lengua, tenemos voz y hablamos, pero a veces poco conocemos de ella y menos la ejercitamos y cuidamos nuestro instrumento, ¿no? Entonces, en las clases vamos ejercitando todo eso y bueno, y vamos cuidando este instrumento maravilloso que tenemos. Claro. Perdón, usted habla de nosotros, habla en plural. Quiere decir que no hace usted trabajo sola, tienen un equipo, forman un equipo, algo así. A veces sí hago talleres, trabajo con otras personas. Y el hablar en plural quizás sea una costumbre, o bueno, seguramente me siento acompañada por otras personas, ¿no? que me guían en poder hacerlo. Siento que es así. Si creemos que hay algo más, ¿no? Que hay una luz o algo que nos guía, bueno, yo hablo nosotros, siento que es así, que muchas veces está esa presencia, no muchas veces, siempre está esa presencia acompañándome, guiándome y diciéndome. A lo mejor por eso hablo nosotros. Bueno, eso me hace surgir otra pregunta. ¿Cómo es su relación con lo espiritual? En relación con lo que estaba hablando. O en ese caso también, ¿cómo es la creencia? Con lo trascendente. Dios o lo trascendente. Yo creo. Yo creo que hay algo más, que hay un Dios que nos guía, que está siempre acompañándonos y que de Él viene, de esa fuente divina viene todo lo que nosotros hacemos. Nosotros somos un canal a través del cual Dios se manifiesta todo el tiempo y crea a través de nosotros. Si nosotros se lo permitimos, fluye de manera increíble, ¿no? Entonces tenemos que habilitar ese canal para que Dios se manifieste. Mi relación es muy, muy estrecha, podríamos decir, ¿no? El silencio, la contemplación, la escucha, me han ido mostrando muchas cosas. Y es lo que también comparto, lo que brindo desde este lugarcito, ¿no? Y desde donde puedo. Siempre está presente, en todo, en todas las clases, grupales, individuales, siempre. Hay una cosa que es como contrastante.
Usted habló de la voz, del sonido, del canto, de cómo hacer todo eso para expresarnos y también del silencio, que es como la otra cara del asunto. Ahí cómo se complementa la voz y el silencio. Uno de los pilares básicos en la práctica y en la vida es la escucha, ¿no? Es saber escuchar, Sí. es saber escucharnos. Y para poder escuchar tenemos que hacer silencio, tenemos que vaciarnos. Y el sonido, o nuestra voz, nuestro canto, nos lleva de alguna manera al silencio. Nosotros cantamos, 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 hasta que nos unimos a ese sonido. Y cuando dejamos de cantar, en ese momento se produce un silencio dentro nuestro. El mismo sonido hace que se genere un silencio. Y en ese silencio es donde verdaderamente podemos escuchar. Cuando digo verdaderamente, no es que la mente está ahí con todo su ruido, ¿no? El sonido hace que mi mente se vaya limpiando de un montón de pensamientos, de todo ese alboroto que hay generalmente. Entonces, el sonido hace que se produzca un vacío, y en ese vacío la escucha. Entonces, está totalmente relacionado el sonido, la escucha, el silencio. Muy bien, Y ahí los podemos cambiar de lugar y van a estar siempre juntitos. Claro, muy bien. Quisiera volver un poquito atrás, Marcela, cuando usted mencionó que empezó todo esto cuando hizo un baño de sonidos. ¿Qué es eso? ¿Cómo fue? Claro, ¿qué es eso y qué sintió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué pasó? Un baño de sonidos, en ese momento también se puede llamar puya de gong. Los gong son instrumentos Tibetanos. para que por ahí no todo el mundo los conoce, son esos platos grandes que por ahí le tocan en las películas las personas estas grandotas, sí. le dan al gong. Bueno, eso es un gong. No sé si todo el mundo lo conoce. Esa vez que yo asistí, era una puya de gong y un baño de sonidos en el cual se tocaba toda la noche sonidos. Toda la noche había personas tocando y uno descansaba. ¿Sí? ¿En una silla, en una camilla? Acostados. Acostado. No, acostados. Sí, acostados. Y bueno, y se tocan sonidos toda la noche. En esa oportunidad fueron 7 horas y media. Ahora, nosotros podemos hacer un baño de sonidos, más corto, ¿sí? Generalmente son de 45 minutos los baños de sonido, ¿sí? Eso se va estructurando según lo que se quiera brindar. Y lo que hace la persona es descansar, relajarse, y va recibiendo toda esa vibración del sonido. Se produce un estado meditativo. Varía la experiencia que cada persona pueda tener. Bueno, yo si quieren les comento por ahí mi experiencia. Cuando lo he hecho, a veces uno se proyecta en sueños muy vívidos, en escuchar voces, suceden por ahí cosas así. No a todas las personas, no quiero con esto por ahí supeditar esto a nada, ¿no? Pero sí que los baños de sonido llevan a una relajación muy profunda. ¿En ese momento también se descansa, se duerme? ¿O es solamente un estado de relajación? Hay personas que se duermen, hay personas que se relajan, hay personas que a veces también se mueven, se levantan, se sientan, meditan. Depende de cada uno, cómo lo vaya vivenciando. Usted, Marcela, también nos comentó un poquito antes de empezar la nota que había hecho como un curso en la India, online, sobre este asunto del sonido. ¿En qué consistió? ¿Cómo fue ese curso? ¿Qué es lo que desarrollaron? Sí, fue una formación virtual en yoga del sonido, en la cual íbamos haciendo ejercicios
vocales, consistía en hacer ejercicios vocales, también en ir viendo, ¿no?, toda la filosofía que tiene el yoga de sonido allá en la India. Había mucho material de historia de los gurús con respecto a los cantos, y cómo para ellos el canto era una manera de comunicarse con lo divino. Entonces tenía muchas historias, muchos ejercicios también que fuimos realizando, que son los ejercicios que yo utilizo en las clases, a través del canto y usando diferentes instrumentos. Bien. Cuando usted también nos contó un poquito de lo que hacía, nos dijo que era compositora, también canta y compone algunas canciones. ¿Qué tipo de canciones son esas? Nos gustaría saber. ¿Cómo son? ¿Tiene alguna grabación? Son canciones, es música del corazón. Ajá. Es música del corazón. Sí. ¿Por qué así? ¿Por qué se llama así? ¿Cómo? ¿Por qué se llaman así? Música del corazón. No, porque cuando me preguntan qué tipo de música es, como diciendo, es folclórica, es más pop, ¿no? Es un estilo musical. Yo siento que no tengo un estilo musical, sino que es música del corazón, y puede haber algo folclórico, algo más melódico. Entonces, bueno, para mí es música del corazón, es lo que llega y, bueno, se expresa. Sí, hay en YouTube hay un disco subido que salió el año pasado, a mitad de año, se llama Luz Madre, y tiene canciones y tiene poesías. Ahí, bueno, hay varias canciones, hay poesías, bueno, aparte hay un montón de material más que quizás en algún momento pueda seguir grabando. Sería fantástico. Marcela, yo quiero hacer una pregunta que no lo hacemos habitualmente en los programas, pero que por las características suyas me parece que es importante. ¿Por qué no nos dice su correo? Porque es probable que a algunas personas le interesen lo que usted está comentando y quieran hacer algún tipo de contacto. ¿Puede ser? Sí, mi correo es Marcela Trevisanut. Con B corta. B corta, sí. Sí. Y termina. Arroba gmail.com. Ok. Ahora esas actividades con el sonido, el yoga del sonido, todo esto, ¿se puede hacer también online, las clases? También se puede hacer online, sí. También se puede hacer online. No hay ningún impedimento, se puede hacer. Marcela, otra cosa también. Me gustaría saber si recuerda algún caso de alguna persona, alguien que haya hecho esta práctica y ha tenido alguna experiencia o alguna transformación. Que sea notable. Claro, sea notable, algo así. ¿Recuerda de algún caso? Yo tengo casos, sí, puede ser de alumnos que en la práctica, ¿no?, al ir cantando, se van desplegando emociones, ¿no? A veces no sabemos que es bien lo que pasa, pero esa emoción se disipa en un llanto, en un silencio, y después cuentan, ¿no?, qué les pasó. Entonces, y esto, el simple hecho de cantar, estoy cantando una canción o una vocal, a veces una vocal, y esa vibración hace que algo pase, ¿no? Y bueno, salen estas manifestaciones a través del llanto, bueno, de risas, también después, ¿no? También el después, porque a veces no es solamente el momento en el que uno está cantando o recibiendo el sonido, sino lo que pasa después, porque esa vibración sigue en nuestro cuerpo. Entonces podemos notar después, al día siguiente o en el transcurso de los días, algunos cambios, ya sea a nivel emocional o a nivel físico. A veces pueden ser mocos, pueden ser descomposturas de vientre, entonces
Va pasando todo esto a nivel físico, que es una manera de limpiar nuestro cuerpo. Puede haber mucho llanto o mucha alegría. Pueden pasar esas cosas. No quiere decir que van a pasar. Pueden pasar. Claro. Esto que usted nos está contando, Marcela, tiene mucho que ver, me parece, lo quiero relacionar con la musicoterapia. ¿Puede así vincularse con esto? Porque es la música, el sonido, que hace una acción terapéutica en la persona. Exactamente, sí, se vincula muchísimo con la musicoterapia, Aunque, en lo que es la sonoterapia, sí. claro, en ese caso, sonoterapia y musicoterapia son cosas distintas. Sí, yo no tengo mucho conocimiento en lo que es la carrera de musicoterapia. No podría hablar de ello. Sí sé que hay una estrecha relación y bueno, trabajamos ambos con la música, con el sonido y de una manera terapéutica. Sí. Así que relación, obviamente hay. Mucha. Mire, una curiosidad más también. Dentro de sus alumnos, ¿es más la parte femenina o la parte masculina la que busca así la sonoterapia? Por el momento lo que a mí me toca es femenino. No hay tanto masculino, pero lo hay. Hay muchos hombres que se dedican también a hacer sonoterapia, terapia del canto y trabajar con el sonido. ¿Es necesario también siempre hacerlo con la voz o también se hace con el instrumento, con algún instrumento, el trabajo con el sonido? No, también trabajamos con instrumentos. Sí, trabajamos con instrumentos y siempre, bueno, para poder ir habilitando nuestro propio instrumento que es la voz. Pero ya sea en las clases o en las sesiones, trabajamos con ambas cosas. De hecho, muchas veces si trabajamos, por ejemplo, la respiración o ejercicio de respiración, lo hacemos con instrumentos de viento, quizás con sikus o con caña, flautas de caña. Podemos trabajar la respiración a través de un instrumento. Bueno, es fascinante aparentemente todo este mundo porque no lo conocíamos, realmente ha sido apasionante. Yo quisiera concluir esta parte de la entrevista, porque digo esta parte porque puede venir otra después, necesariamente va a tener que venir otras, con presentándola otra vez, Marcela Trevisanut de Rosario, sonoterapeuta, especialista en el yoga de la voz y muchas otras cosas más, como compositora de canciones y todo eso. Bueno, yo quisiera agradecerle, Marcela, por haber estado aquí, haber caminado con nosotros y habernos enseñado todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así que gracias. Simplemente gracias. Adiós. Adiós. Pájaros y flores para disfrutar, un lugar donde no hay distancia, no hay tiempo, no hay forma, todo es un cantar, un lugar de soles de noche y lunas de día sin oscuridad, un lugar dulce caramelo, aromas, ciruelos verdes sin final. Que todos conocen, que jamás olvidan para regresar, un lugar que existe por siempre, que nos une a todos en una verdad.
lugar que todos conocen, que jamás olvidan para regresar. Un lugar que existe por siempre, que nos une a todos en una verdad. Nuestro hogar. Nuestro hogar. Esta composición escuchada pertenece a Marcela Trevisanut y se denomina Nuestro Hogar. Es una composición donde hay voz, coros, acompañamientos de guitarra, cello, bajo eléctrico y percusión. Dice la letra: un lugar lleno de canciones, pájaros y flores para disfrutar. Un lugar donde no hay distancia. No hay tiempo, no hay forma, todo es un cantar. Nuestro Hogar, de Marcela Trevisanut. Buenos amigos, seguimos en el tercer bloque del programa del día de hoy. Y el tema es que queremos hacer referencia al día que ya ha pasado, 31 de julio próximo pasado, porque queremos recordar la muerte de Ignacio de Loyola en Roma en 1563. La razón es porque nuestra comunidad se llama Comunidad de San Ignacio. Y esa es una manera de honrar su nombre. Y por ello lo queremos rendirle nuestros tributos. ¿Quién fue Ignacio de Loyola? Fue el fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue primer general. Fue, por lo tanto, soldado y sacerdote. En esta orden se profesan los votos habituales de pobreza, castidad y obediencia, y además otro especial, diseñado por él. La Compañía tuvo muchos e importantes papeles durante la Contrarreforma, y el Papa Gregorio V lo canoniza en 1622. Pero veamos ahora algunos aspectos de su vida. Voy a corregir un poquito. Según este artículo que yo tengo, es el Papa Gregorio XV el que lo canoniza el 12 de marzo. ¿Qué dije? Gregorio V. Gregorio XV, tiene razón. Bueno. Sí. Bueno, eso de que se llamó soldado y sacerdote no es alegórico, fue realmente así. Él venía de una familia de militares y resulta que él no tenía para nada en la cabeza una inclinación espiritual para su vida. En ese siglo XVI, 1500 y pico, era él un soldado y resulta que en 1521, resulta que estuvo en una guerra en Navarra, en la región de Navarra, en España, y cayó herido en combate en la batalla de Pamplona, frente a un contingente de navarros y franceses. Había una disputa allí y él cae herido. Eso fue un hecho fundamental en su vida. Era soldado, no tenía para nada una inclinación espiritual, como dijimos, hasta ese momento. Pero durante el tiempo de convalecencia de esa herida o de esas heridas de combate, empieza a leer libros bíblicos, lecturas referentes a santos y todo un mundo que en ese momento para él significaba la Iglesia Católica. Eso hace que empiece a despertar
en su interior, en su conciencia, en su corazón, en alguna parte de ese interior, de esa profundidad, empieza a despertar una vocación espiritual. Y esa es la razón por la que después, una vez restablecido, empieza a orientar su vida ya no hacia la guerra y hacia la parte militar, sino hacia la parte espiritual, hacia la parte, digamos, del desenvolvimiento humano, hacia la parte donde Dios es lo principal para él y trata de hacer algo en pos también de la humanidad. Todavía no tiene claro en su cabeza qué es lo que va a hacer, pero ese momento es el despertar de su vocación. Y así se van cumpliendo los destinos, porque si mal no recuerdo es una bala de cañón o algo por el estilo que le dan una pierna. Creo que él queda cojo para el resto de su vida, pero sí fue un impacto, digamos, físico muy grande. Y en el lugar donde él estaba alojado o donde lo alojaron para que se recupere, no tenía nada para entretenerse más que libros de vidas de santos, algo que él jamás en su vida habría tomado por motus propio. Y así fue que leyó y leyó y leyó y se interiorizó de algo que hasta ese momento no tenía idea siquiera. Entonces, ahí pega el vuelco en su vida, en su corazón, en su mente, y realmente, como se dice, obviamente no tenía pensado nada al respecto, pero sí era una persona muy brillante ahí donde se ponía, donde ponía su cabeza, su corazón, y eso hace que él se decida a estudiar y cobra otros visos su vida, busca otra cosa. Hay una anécdota cuando él ya tiene más o menos definido lo que quiere hacer, más o menos definido una idea de una orden, más o menos definido lo que después fueron tan famosos sus ejercicios, y que creo que había un seguidor de él, más bien él se hizo amigo de uno de los que después fue su discípulo. Y este discípulo jugaba, digamos, hacía apuestas y no le iba tan bien. Y San Ignacio, o Ignacio de Loyola, le prestaba plata. Y a través de eso se ganó su confianza, su amistad, y fue así como lo sacó del juego y se lo llevó para cumplir tareas mucho más importantes. Fue una persona después que se destacó mucho en su obra. Bueno, es característico y supongo que todos conocen cuando se habla de los ejercicios ignacianos. Ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no es cierto? Estos ejercicios son una serie de ejercicios espirituales de meditación y contemplación dada de modo ordenado, con el propósito de ayudar a los que se ejercitan en ellos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida, discernir lo que Dios quiere para él y desea elegirlo para sí y así vivirlo. Los ejercicios son todo lo mejor que yo en esta vida pueda pensar, sentir y entender, así para el desarrollo de mi propia vida como para asistir y ayudar y en provecho de los demás. La experiencia de los ejercicios originales dura 30 días con la asistencia de un guía o de un asistente, de un sacerdote. Es interesante pensar en esta fase de la vida de Ignacio de Loyola cuando hace el despertar, ese despertar espiritual. Yo pienso que debe ser como cuando entra una chispa en un barril de pólvora, porque hace una explosión tan grande que cambia totalmente su vida. Y allí empieza un peregrinar a Jerusalén, para lo cual necesita antes llegar a Roma.
hace un trayecto, va por Montserrat, Manresa, dice acá, donde comenzó a desarrollar ya en ese entonces sus ejercicios espirituales. Empieza a ver cómo puede una ejercitación interior hacer que el alma empiece a crecer espiritualmente. Y digo un barril de pólvora, dije un barril de pólvora, porque esa vocación estaba ahí presente, había nada más que encenderla. Entonces, esa capacidad de idear ejercicios espirituales, de estructurarlos, formarlos con un cierto orden, con una cierta técnica, método, no lo hace cualquiera. Tiene que ser alguien que ya en su interior está preparado. Después de que volvió de Jerusalén, parece que empezó sus estudios filosóficos. Estudia en París, estudia humanidades, filosofía, teología, y allí encuentra a otras personas con las que empieza a comunicarse y a sintonizar para armar lo que sería después su futura orden, los jesuitas, la Compañía de Jesús. Hacemos una pausa, acá me están mostrando. Hacemos una pausa, escuchamos música y volvemos enseguida. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso.
nuestro amor hacia la vida, a la tierra, al sol y a la luna, juntos hacia las estrellas. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el beso. Este fue el tema Tierra de la cantante y compositora Danit Trebowitt. Esta canción la estamos haciendo también para homenajear a la Tierra, puesto que el 1 de agosto ha sido el día consagrado a la Pachamama. De Danit Trebowitt poco o nada se sabe acerca de su vida. Sí se puede encontrar muchas canciones de ella e interpretaciones en la web. Esta canción, Tierra, dice montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, pasaje sin fin, cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. Homenaje a la tierra, la Pachamama. Queridos compañeros del aire, queremos compartir con ustedes el programa de nuestros compañeros en Buenos Aires, Vuelos CAF, www.lapropuesta.live, plataforma streaming, canal YouTube, programa año a año renovado, todos los miércoles de 21 a 22 horas, nuevos temas, nuevos reportajes, solo por internet, y podés chatear en vivo. Además, unas imágenes fantásticas. Y aquí algo de historia. En 1541 se procedió a la designación del primer general de la orden, porque ellos consideraban que además de los votos que tenían que hacer un voto de obediencia a alguien elegido por ellos. Y entonces él sale elegido, pero rechaza el cargo. Por segunda vez se hace la votación y nuevamente sale elegido. Tras meditarlo, se da cuenta de que esa es la voluntad de Dios, y así estuvo 15 años al frente de la Compañía de Jesús como general, permaneciendo en Roma. Esto prosperó al punto de contar con más de 1000 miembros en esa época y más de 100 casas, en su mayoría colegios o casas de formación, repartidas en 11 provincias y sus alrededores. En 1537, día de la Asunción, San Ignacio y otros compañeros se reunieron en una capilla de la Virgen María de Montmartre. Se celebró una misa y todos sus compañeros hicieron votos que consistían en ayudar al prójimo y vivir en pobreza. El voto consistía en ir a Venecia para peregrinar luego a Jerusalén. Pero si en ese plazo de un año no lo podían hacer, entonces debían ponerse a disposición del Papa y hacer la voluntad de éste para dirigirse a cualquier parte del mundo donde éste lo considerara necesario. Un paréntesis sería interesante poner acá, que yo quería referirme a que existen biografías, muchas biografías de Ignacio de Loyola, y algunas son de aquella época, poco después de su muerte. Existen 2 biografías del siglo XVI, cosa que no ocurría con muchos personajes. Hoy en día, bueno,
hay biografías incluso hasta gente que está viva, pero en aquella época no era muy común. Hay un relato del peregrino, se llama así, que se trata de una especie de autobiografía, pero recogida por otro jesuita llamado Luis González de Cámara. Y también otro libro, La vida de Ignacio de Loyola, en latín, escrito en 1572, del jesuita Pedro de Rivadeneira. Los estudiosos, los nuevos biógrafos, se basan en esas biografías anteriores para hacer sus estudios y poder llegar a más detalles dentro de la vida exterior de Ignacio de Loyola y también de la vida interior, de todo lo que pasaba dentro de su alma. Recordemos también que por aquella época se había producido la Reforma. Entonces Ignacio de Loyola lo que encabeza, digamos, se toma después históricamente, como la Contrarreforma. Es interesante, muy interesante ver el elemento que él usa para dar fuerza a la vocación, para despertar a la gente, para llevarlas otra vez a la vida espiritual, es la meditación, porque sus ejercicios son meditación. Es como un largo retiro lleno de meditaciones. Entonces, esa fuerza él la saca precisamente de la meditación para poder hacer ese cambio en toda una época. Por eso creo que bien se dijo recién, fue un barril de pólvora donde cayó la chispa que encendió su vocación, porque, digamos, tuvo repercusión en todo el mundo. Aún en vida de él, en sus seguidores, sus discípulos, llegaron hasta Japón, a distintas partes del mundo. Nosotros sabemos que estuvieron acá en América. Y por lo mismo también tuvieron sus contras. Había celos, competencias y demás. Entonces, bueno, creo que los echaron más de una vez de varias partes de donde estaban. Sí, así es. Yo diría que la fuerza que impulsaba a esto, porque ya vamos a ver, voy a decir muy sintéticamente algunas cosas, a esta orden, era justamente los mencionados ejercicios espirituales, que permitió que la orden tuviera la fuerza y trascendencia que tuvo y que mantuvo la fortaleza de sus hombres en la orden, pasando situaciones muy crueles y dolorosas. Por ejemplo, la expulsión de los jesuitas que sucedió en el siglo XVIII y la supresión definitivamente en todo el mundo de los mismos en 1773 por el Papa Clemente XIV. Y luego nuevamente expulsada de España en 1767, en 1838 y en 1932. Su expulsión y desaparición obedecía naturalmente a intereses políticos, económicos y sobre todo la envidia de este poder. Tenían mucho poder. Aquí en Córdoba, por ejemplo, acá en el centro de la Argentina, existen 6 establecimientos jesuitas, las 6 estancias jesuíticas de los ejercicios. Y aquí en San Ignacio, justamente en nuestro predio, existía la 6ª estancia de los ejercicios, estancia San Ignacio de los ejercicios espirituales, así se llamaba. Y sí, hoy como dato hay unos 15.000, más de 15.000 miembros en el 2020, de los cuales más de 11.000 eran sacerdotes ordenados. Esto quiere decir que los jesuitas es la mayor orden religiosa católica hoy en día. Su actividad se extiende a los campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos, además de atender 1.250 parroquias en todo el mundo. Esto a fecha de 2020. Una característica también que tienen los jesuitas es que son personas muy instruidas. Dedican mucho tiempo
al estudio, a la capacitación, al desenvolvimiento espiritual y también al desenvolvimiento o al desarrollo de la capacidad intelectual. Bueno. Además, es decir, tenemos que destacar que el Papa actual, Francisco, es jesuita. Sí, también. Bueno, hemos llegado acá, quisimos hacer un panorama así rápido como homenaje a este señor, San Ignacio de Loyola, que ha cumplido más de 400 años desde la muerte de él a hoy. Y nosotros ponemos punto final al programa Caminemos Juntos, invitándolos siempre para el próximo domingo, a partir de las 9 horas, aquí en Radio Flash. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa. Muchas gracias.